En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, miércoles 10 de noviembre, la Iglesia recuerda a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta actitud de Jesús se ve trasladada en la encíclica Fratelli Tutti, en el tercer capítulo, cuando la encíclica define quién es el prójimo. Generalmente, dice la encíclica, hablamos del prójimo, de las personas que son cercanas a nosotros. El medio en que vivimos, con las personas que nos relacionamos. Lo que la encíclica nos pide ahora es que nosotros nos hagamos prójimos de los demás, ¿no? Es lo que está sucediendo aquí. Es un samaritano el que da gracias a Jesús. Jesús no lo rechaza porque no es del pueblo de Israel. Más bien le dice: tu fe te ha salvado. En ese sentido de hacerse prójimo de los demás, se caracterizó la vida de San León Magno. Acá hay un relato pequeño de su manera de ser que nos dice: sobre todo las homilías muestran al Papa, uno de los más grandes de la historia de la Iglesia, paternalmente dedicado al bien espiritual de sus hijos. Es él el que se acerca. Él es el que, la actitud del Papa es la de hacerse el prójimo de los demás, a los que les habla en lenguaje sencillo, traduciendo su pensamiento en fórmulas sobrias y eficaces para la práctica de la vida cristiana. Bueno, eso es lo que quiere, a eso es lo que nos quiere llevar a explicarnos, a hacernos entender, entre otras cosas, la encíclica Fratelli Tutti. Todos debemos de hacernos prójimos de los demás. Hacerse prójimo de los demás
Entonces es superar aquellas cosas que nos alejan, como son la discriminación, tanto racial, tanto social, tanto económica. Para hacernos prójimos de los demás y poder llevar una vida fraterna y una amistad social, se necesita que cada creyente se sienta prójimo de los demás. Es una manera de cambiar y de pensar. Relacionándose, pensando que uno se hace prójimo de los demás, entonces superaremos esas barreras que son las que impiden que haya fraternidad, son las que impiden, ¿no?, que aquellos que tienen a su cargo las empresas, que son líderes, ¿no?, cambiando esa actitud a hacerse prójimo de los demás, entonces podría él ya de esa manera preocuparse de las necesidades del otro. Hoy día esas actitudes impiden que las personas, que aquellas personas que deberían de tener la capacidad para hacerlo, no lo puedan hacer, ¿no? Están solamente tratando de protegerse y de cuidar sus propios intereses, cuando la alegría de la persona, la realización de la persona está en el darse y no en el recibir, ¿no? Eso mismo lo dijo Jesús. No he venido a que me sirvan, he venido a servir. El día que todas las personas se den cuenta de que la realización de su ser, de su propia persona, está en la medida que se da al prójimo, entonces las cosas van a cambiar. No es cuestión de enfrentarse, es cuestión de saberse relacionar en el sentido de que tenemos que rendir cuenta a Dios de lo que hemos hecho en este mundo mientras hemos peregrinado por él para poder alcanzar la vida eterna, ¿no? Cambiemos este concepto del prójimo. No es el prójimo el que se relaciona conmigo, sino soy yo el que me hago prójimo de los demás, ¿no? Entonces sí podremos encontrar un mundo diferente, solucionar las cosas. No importa su punto de vista político, su religión, nada de eso. Lo que importa es saber que esa persona de la cual yo debo ser prójimo de él, debo de procurarme porque él también se supere, ¿no? Ayudarlo a que se identifique, ¿no?, a ir más allá, como dice la encíclica, salir de uno, ir más allá, ir a los demás. Hoy día en el Evangelio nos habla de eso, ¿no? Solamente uno que no era del pueblo de Israel, que no era del entorno, que no era el prójimo, ¿no?, actuó haciéndose prójimo de los demás. Mayor razón nosotros, que tenemos la experiencia del Espíritu Santo en nosotros, que podemos abrirnos al Espíritu Santo, que hemos recibido el Espíritu Santo el día de nuestro bautizo, aprendamos a vivir como buenos cristianos, haciéndonos prójimos de aquellas personas de nuestro entorno y de los que no son de nuestro entorno también, buscando de esa manera que haya una equidad
en la distribución de las riquezas y de las posibilidades para todas las personas. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.